Comienza aquí esta primera hora de 2 hasta las 2. Este mes de febrero estamos celebrando varios aniversarios, entre ellos el de Onda Madrid, 35 añitos los que cumplimos, y también el de La Movida, 40 años. Saludos de Isabel García Regadera, desde este micrófono Luis Perdiguero está en la realización técnica y con nosotros están Ana Aparicio y Eduardo Cimadevila. Son los autores de un libro sobre La Movida. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Bienvenidas. Muy buenas, Isabel. Y gracias. Bueno, un libro que habéis hecho con mucho cariño, pero la pregunta es, ¿hay discrepancias ya de partida sobre el posible inicio de La Movida? Entiendo que se busca un referente que para muchos es ese concierto homenaje a Canito, que tuvo lugar el 9 de febrero de 1980, pero en el libro que vosotros habéis hecho, La Movida madrileña, pues una de las preguntas que le formuláis a los diferentes artistas a los que habéis entrevistado es precisamente esa, ¿no? ¿Cuál fue el inicio de La Movida? Sí, yo creo que es una pregunta que genera mucha curiosidad porque, por lo que tú dices, que no hay una fecha concreta, pero sí es cierto que hablando con ellos, una gran mayoría opina que La Movida no empieza en el 80, sino que empieza anteriormente, a finales del 77, principios del 78. Entonces, un poco esa fecha es un poco la que casi la mayoría de los entrevistados barajan. Estaba hablando Ana Aparicio que yo creo que tú en primera persona, lo que es vivir La Movida, tú en el 80 estabas viniendo al mundo. Sí. Pero Eduardo Cimadevila tiene su carné de rocola que aparece aquí en la solapa del libro. Luego tú sí estabas ahí. Sí, claro. Tú eres, sois los dos profesores, contadme, en el Instituto Puerta Bonita. Sí, efectivamente. ¿Exactamente de qué? Contadme. Pues damos la especialidad formación profesional, imagen y sonido. Todos los ciclos formativos de imagen y sonido de la Comunidad de Madrid. Tú te has formado en Ciencias de la Información, Eduardo, Sí. en la rama de imagen, Uh-huh. pero también en mi barrio, Moratalaz, en el Rodríguez Cárcel, en hice fotografía. formación profesional, sí. Hay fotografía. Allí fotografía en aquellos tiempos, que era lo que había. No había todavía el vídeo y no existían los ciclos que existen ahora mismo, los ciclos formativos. Intuyo que muchas de las fotos posiblemente que están en este libro son de esa etapa. Son de ese periodo, sí. Luego me contarás la historia de las fotos. Y Ana Aparicio, tú también eres licenciada en Ciencias de la Información, pero tú en la rama de Publicidad y Relaciones Públicas. Sí. Y dedicada, como decíamos ahora, a la docencia. Bueno, pues ahora vamos a entrar de lleno en este libro, en La Movida madrileña, pero de entrada un poquito de música, eso es lo fundamental. En casa me dicen que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. En casa me dicen que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. Soy. Aerolíneas Federales, una canción, Soy una punk, del año 86, que resume muy bien, yo creo, un poco esa filosofía de libertad que reinaba en La Movida, y es una de las canciones que están en la lista que nos han ofrecido nuestros invitados. Esta en concreto la ha elegido Eduardo Cimadevila. ¿Por qué? Bueno, esta es una producción musical de Nino Martínez, de la empresa La Espiral, que era una de las empresas que sonorizaba conciertos en aquella época. Todavía están activos, ¿no? Junto con Milán Acústica. Y bueno, Nino a mí me facilitó mucho el trabajo fotográfico porque me aceptaba en los camiones para viajar y me acercaba a los músicos y bueno, tenía acceso directo a los escenarios. Entonces fue también, coincide que es cuando yo cierro ya esa etapa de hacer fotografías a La Movida, porque como veía que no conseguía trabajar, pues entonces me saqué la oposición de profesor y ya me planteé trabajar en la enseñanza, dedicarme
a la enseñanza, ¿no? Entonces es un poco el cierre, es la última fotografía de grupos en el libro, porque en el 86 es cuando cierro. Yo a partir del 86 ya pasé a ser un espectador de conciertos. Este libro se titula La movida madrileña, lo ha publicado la editorial Tebar Flores y vuelvo a repetir, las fotografías son de Eduardo Cimadevila y las entrevistas o los textos son de Ana Aparicio. Pero estas fotografías, efectivamente, si tú me dices que cierras el ciclo, Eduardo, en 1986, que son unas fotografías maravillosas y además hay muchísimas, ¿cuántas puede haber? Pues hay 150 en el volumen, sí. Pues estas fotografías intuyo que han estado en un cajón de tu casa durante todos estos años. Sí, nunca, yo me he dedicado a realizar otras colecciones fotográficas, a mostrarlas, pero estas no, las dejé ahí. Yo tengo familia de músicos y no le da mayor valor. Luego es que en el momento en que intenté moverlas, en el 86 y tal, se la daba muy poco valor, porque no eran fotografías promocionales, eran fotografías de escenario, y además en blanco y negro. Entonces vi que no había mucho interés y dije, bueno, y luego no es que me olvidara, las tengo ahí y tengo un álbum hecho personal y tal, pero no, me dediqué a otras cosas y estaba en otro, era un espectador de concierto nada más, entonces tampoco me preocupó. De hecho, algo que me ha surgido, porque esto ha surgido de casualidad, yo ni siquiera me acordaba del pero no le daba ya mayor valor, es que el envejecimiento de las fotografías me ha dejado impresionado, el valor que toman envejeciendo, ¿no? Es curioso también que son fotografías todas ellas en blanco y negro, tú me dirás ahora el porqué, y que retratan, por así decirlo, una época en la que en España se vive toda una explosión casi de color, porque en definitiva la movida es un símbolo veníamos de una España en blanco y negro en muchos aspectos, sí. y de repente pues los chicos, gente muy 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 joven, sale a la calle y se pone a crear. Es un poco... Sí, de hecho había bastante. Hay una parte de la movida pues que sí, que es el color y es, ¿no?, la gente de Almodóvar, Pablo Pérez Mínguez, ellos es ya el pop, ¿no?, de introducción de... Y hay otra parte que no, que son la chupa de cuero, color gris y tal. Yo fotografié blanco y negro por una cuestión puramente económica. Color yo no podía acceder, sinceramente. De hecho, compraba latas y cargaba la película, porque no, yo hacía mucho. De hecho, hay más en la colección. Lo que es que, había que darle un freno, ¿no? Entonces, ya te digo, como tampoco era un material que yo sabía, me lo decían representantes, que no era promocional, entonces, yo me dediqué a hacer mi colección, a disfrutar de los conciertos y luego, que tuve esta gran oportunidad de acceder a los escenarios directamente, claro. Rosario se ha escapado, se ha ido de su casa, ha matado a su padre con una lanza, ha matado a su madre con una lanza. Rosario se ha escapado, se ha ido de su casa. Bernardo se ha escapado. Caca de Luz, esta canción quien la ha elegido ha sido Ana, que yo decía más joven, pero intuyo que toda una forofa, por así decirlo, de la movida. Sí, totalmente. Y este tema para mí, yo recuerdo cuando lo descubrí, que me impresionó muchísimo Caca Deluxe, sobre todo por la frescura, ¿no?, que tienen sus temas. Y se les achaca mucho que no sabían tocar y tal, pero yo creo que eso es lo bueno que tiene este grupo, ¿no?, que están aprendiendo, que el no saber no les inhibe de subirse al escenario y a mí realmente... y simbolizan ese espíritu, sí, ese espíritu del punk y de... pues de ese comenzar, ¿no? Además, Caca de Luz, pues para muchos está considerado como el primer grupo de la movida. Que aquí estaban casi todos, o de aquí es el germen de otros muchos grupos. Eso es. Estaba Fernando Márquez el Zurdo, ¿no? Luego La Mode, sí. Alaska, Manolo Campamor, que luego estuvo en Radio Futura. Sí, Carlos Berlanga y y Nacho Canut. Entonces, para mí es eso, es la diversión en estado puro.
Decía antes, Eduardo, lo de que había, sí, efectivamente, tú lo has dicho, como dos caras, por así decirlo, de la movida. Por un lado, los grupos más de color y por otro lado, los más punkis o los más oscuros. Y dentro de esas diferentes bandas, entre ellos, como en alguna entrevista se trasluce de las que hay en este libro, pues de hecho Patacho habla de los babosos también, los que eran a lo mejor más poperos, ¿no? Sí, efectivamente se les catalogó así, en plan broma, porque la verdad es que la gente de Patacho, Jornadas Irritantes, eran de una agudeza y un humor tremendo. Algunos se lo tomaron a mal y es verdad que en un momento dado sí se produjo cierto rechazo de los medios o a los babosos o de las salas, ¿no? Pero bueno, es un poco paradójico porque amigos, ahí todos. entrarían también los que hacían una música más pop, sí. Y estábamos hablando que ahora históricamente, aunque sea difícil buscar un referente para el inicio de la movida, al final se utiliza ese concierto homenaje a Canito, que había muerto y que había sido el batería de TOS, el germen a su vez de Los Secretos. Sí. Son el emblema pop de la movida. Sí, y de hecho Patacho mismo y Carlos Durante, con los que yo estuve, ellos mismos lo decían que tocaban mucho mejor, que eran los que sabían tocar instrumentos, que los demás muchos más subían, pues eso, que con esa valentía de subir al escenario y ser alguien, sentirse alguien y transmitir sus inquietudes, ¿no? Pero musicalmente, efectivamente, los Elegantes, Secretos, eran músicos, era gente que con un nivel musical más alto que otra gente, sí. Y en cuanto a la historia del libro, decíamos, las fotos, Eduardo, tú las tenías en tu casa guardadas. ¿Y cómo surge o cómo, bueno, vosotros os conocéis en el trabajo? No sé si esto lo vais hablando. ¿Cómo llega el libro? Esto fue el año pasado. Nosotros todos los años en el Instituto Puerta Bonita organizamos unas jornadas, se llaman Comunicarte, que es para acercar al mundo profesional, al sector profesional, a los alumnos. Entonces invitamos a gente del mundo profesional. Y estaba Tony Marmota ese año dando clases, el bajista de La Frontera, un hombre muy generoso, y entonces se planteó, ya que se acercaba el evento este de los 40 años, el adelantarnos un poquito y hacer un homenaje a esta gente y sobre todo transmitirle a los alumnos, enseñarles lo que era este movimiento cultural, ¿no?, que dejó huella. Entonces, a partir de ahí, claro, me pidieron la colección, algunos la conocían, me pidieron que por qué no la mostraba como apoyo a las jornadas y me decidí por ello. Y cuando vio el material Tony, claro que no lo conocía, pues dijo, hombre, pero ¿por qué no sacas un libro de esto? Y además, si tienes volumen de fotografías, y yo es que además cubro casi toda España, vamos, menos Euskadi, todo lo demás lo cubro entero. Entonces me dijo que por qué no aprovechábamos y hacíamos un libro en el que se diera testimonio, se abriera la puerta a los pensamientos y a cómo era la gente desde la perspectiva de contextualizar el momento en que se hicieron las fotografías, pues los músicos que aparecían, ¿no? Entonces la idea era muy buena, me la dio Tony y nada, yo ya me puse a trabajar el archivo fotográfico y a la hora de plantear las entrevistas, las intervenciones, pues elegí a Ana, ella ha hecho el proyecto Fin de Carrera, la movida madrileña, y sobre todo vi que necesitaba alguien que compartiera algo, no ya de la movida del periodo, ¿no?, sino que compartiera algo con ellos. Yo hablé con dos periodistas que trataban en aquel tiempo muy jóvenes, que son Silvia Nieto y Susana de Pablos, y ella misma me dijeron, mira, busca a alguien, porque nosotras están en otras historias, ¿no?, otro tipo de periodismo. Y la tenías ahí al lado, y estaba al lado, estabas desayunando con ella todos los días. Me acuerdo un día allí dándole vuelta y decir, bueno, ¿y a quién llamo y qué hago y cómo? Y dije, anda, pero si me he acordado que Ana me habló de que había hecho el proyecto Fin de Carrera. Al ver la exposición, me dijo, oye, qué curioso, me he quedado impactada porque yo he hecho el proyecto Fin de Carrera de la movida madrileña y vi la vía perfecta, claro. Bueno, Tony Marmota, de hecho, que es compañero vuestro en el Instituto Puerta Bonita en este momento, que además también es artista, es ilustrador, es diseñador gráfico, él vivió la movida, como bien decías, Eduardo, bajista de La Frontera, autor del prólogo del libro, que no se me olvide, y en ese prólogo él destaca cómo la movida, pues con la perspectiva de los años, se ha convertido en uno de los movimientos artísticos más importantes en la historia de nuestra cultura más reciente. Pero yo te quería preguntar a ti, Ana, ¿qué es lo que te atrajo tanto, qué es lo que te lleva a elegir este tema como proyecto Fin de Carrera?
Sobre todo, primero porque yo nací en el 80, entonces pues me he criado con esta música, ¿no? Y yo tengo el recuerdo, pues eso, de levantarme por las mañanas, los sábados, y enchufarme a la bola de cristal y pues estar viendo a estos artistas que me parecían flipantes, con sus vestidos, con sus canciones, eran, bueno, pues mis ídolos, ¿no? Entonces, por una parte, cuando era pequeña fue por eso, pero luego ya, a posteriori, fue porque vine a Madrid a hacer unas prácticas Antena 3 y ahí conocí a dos personas que vivieron también muy de cerca la movida, que era Cristina Meana y Carlos Pozo, y me hablaron mucho de la movida. Entonces se generó otra vez ese interés en investigar, sobre todo también el contexto histórico, político y social, ¿no? Porque claro, la música, si la sacamos de contexto, muchas veces tampoco la entendemos igual que si entendemos qué es lo que estaba pasando en el país. Y entonces siempre me pareció muy interesante, y estuve buscando en la facultad a algún profesor que se aventurara conmigo a llevarme el proyecto. Muchos me dijeron que no, y ya por fin encontré a una profesora, a Pilar Herrero, que me dijo que sí, y que bueno, y entonces ya empecé a investigar, y siempre me ha entusiasmado por eso, por el tema de, pues eso, primero porque es la música que yo escuchaba de niña, y luego por todo ese contexto histórico, político y social que ocurrió en esos momentos en España, ¿no? Que tú vas haciendo discoteca, como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. Veneno en la piel, Radio Futura. Este es más tardío, es del año 90. Eduardo, has elegido tú esta canción. ¿Por qué en concreto? Bueno, me parece una canción muy potente musicalmente. Yo de hecho estimo que Radio Futura eran músicos. Ya mientras los demás llegaban muy verdes al escenario, algunos sin afinar, no, lo de Radio Futura era algo muy, muy superior. Y yo, como los traté muy directamente, porque como te digo, la empresa Espiral llevaba las giras de ellos y viajé con ellos, pues ya te digo, creo que muchos se han referido en el libro que un referente era Radio Futura, ¿no? Yo lo que sí quería aprovechar, ya diciendo que este tema es más tardío, del año 90, igual que os preguntaba antes sobre el inicio o posible inicio de la movida y las respuestas que os daban los diferentes entrevistados, ¿hay un final? ¿Se marca? Yo sí que no he oído de una fecha concreta en cuanto al final de la movida. Bueno, yo, la verdad, para mí, el final de la movida fue ya te digo, en el 86, 87, porque se empezó a mercantilizar mucho todo. Yo, de hecho, que tenía, ya te digo, un acceso bastante libre a escenarios en años anteriores, ahí ya pues había gente, grupos que te decían, bueno, pero tienes que conseguir una acreditación de prensa, Yo decía, bueno, es que no... decir, tú estabas acostumbrado a ser uno más, porque claro, hacían hincapié sí, en el tema de la música, pero realmente había todo un movimiento cultural de todo tipo, había diseñadores, había gente que hacía cine, como Almodóvar ya con Pepi Lucibón y otras chicas del montón, había varios fotógrafos, tú has citado a Pérez Mínguez, pero también estaba ahí Maribí Barrola, Alberto estaba también, Alberto Garcialis, y Miguel Trillo. Miguel Trillo era el fotógrafo de escenarios. Lo que pasa es que él trabaja color y bueno, él tiene un archivo muy superior, ¿no? Y bueno, yo comencé mi actividad fotográfica, aparte por los estudios, pero sobre todo comenzó en el Ateneo La Prospe, ¿no? Hablabas de Pepi Lucibón, teníamos un grupo fotográfico, unos jóvenes que estábamos allí en el Ateneo Prosperidad, lo que es ahora el Instituto Nicolás Salmerón, y lo que hablabas de Pepi Lucibón, estuvimos en el rodaje porque se hizo en el Salón de Actos el concierto del Alaska, que ella ensayaba en la planta de arriba nuestra, ¿no? Entonces estábamos en ese ambiente porque había pintores, había gente, poetas también, andábamos por ahí y eso es que fue una cesión que dieron y dejaron usar el edificio, un edificio muy grande. Y de ahí yo empecé a tratar a toda esta gente, porque yo realmente les he tratado, pero principalmente en locales de ensayo. Yo la verdad es que ¿dónde ensayaban? Hay un local también que ha hecho historia, que era Tablada 25. Tablada 25, Perón, los locales del Papi en aquella época también nos movíamos. Y como tenía hermanos músicos, pues ellos también tenían locales de ensayo en esos sitios, en Perón, en Tablada, estuvieron mucho tiempo también. Sí, con respecto a lo que comentabas del final de la movida, pues es una pregunta que también se les ha hecho a los músicos entrevistados,
Y muchos están de acuerdo con Eduardo en que el momento en el que aparecen las discográficas multinacionales y la profesionalización de la música, pues hace evidentemente que se vaya desapareciendo. Pero sí que citan también algunos acontecimientos, como por ejemplo el cierre de la Sala Rocola en el año 85. Consideran que también fue un momento clave para que se fuera extinguiendo, ¿no? Esa explosión, ¿no?, de creatividad y de libertad. Y luego también hablan de en el año 86, cuando de Madrid salió con destino a Vigo un tren pues lleno de periodistas, de músicos, que fue el evento que se llamó Vigo se escribe con M de Madrid. Ahí también ellos hacen algunas veces alusión a que este evento tuvo algo que ver con el fin de la movida. De hecho, este libro se titula La movida madrileña, pero es verdad que tú lo has dicho, Eduardo, aquí hay fotos por toda la geografía española y hubo un movimiento de creación en otros muchos lugares. Pero esto me lleva a preguntar, ¿hay un epicentro? ¿Podríamos decir que el epicentro de la movida así a gran escala es Madrid y luego dentro de Madrid hay otra serie de epicentros como puede ser uno de ellos Rocola, Tablada, sí, El Rastro? Sí. Y es que en Madrid estaban las salas, en Madrid estaban las radios que atendían a estos músicos, entonces tenían que pasar por Madrid. Yo estuve viviendo, en los años 70 viví en Málaga y de hecho... Por eso hay muchas fotografías hechas en conciertos en Málaga, sí, en el libro. Y traté a Danza Invisible desde el principio, cuando todavía ni Javier se había incorporado, luego ya con Javier, ¿verdad? Y empezaron a venir a Madrid porque es que había que venir por Madrid. De hecho, también la movida más fuerte, por decir así, era la de Vigo y bueno, y luego la parte punk de Euskadi, ¿no? Entonces, en Vigo, pues claro, Julián, Antón Reisa, todos estos ellos lo tenían clarísimo, tenían que pasar por Madrid para hacerse escuchar, porque aquí estaban los medios apoyándoles, ¿no? Entonces, pues, eso la movida madrileña. Si os parece, ahora hablaremos del papel de la radio y algunos locutores, pero vamos con música, autosuficiencia, parálisis permanente. Esta la has elegido tú, Ana, te veo que te vienes arriba. Sí, me encanta este grupo. No pienso nunca. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. No saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación. Y veo mi cuerpo en descomposición. Y veo mi cuerpo en descomposición. Encerrado en mi casa. Todo me da igual. Ya no necesito. No saldré jamás. Ahora soy independiente. Ya no necesito verte. Ya soy autosuficiente. Ayer me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Encerrado en mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito verte. Ya soy autosuficiente. Al fin me miro en el espejo y soy feliz. Dos hasta las 2. En Onda Madrid. Eduardo Cimadevila, Ana Aparicio, autores de La movida madrileña, un libro en el que pues se recoge un testimonio sobre todo gráfico y también ese testimonio de los diferentes músicos de una etapa. Y nos habíamos quedado hablando del papel que juega la radio en lo que luego con la perspectiva del tiempo se ha llamado la movida. Sí, realmente ellos lo expresan, ¿no? Que gracias a la radio
pues ya empezó la gente a oírlos y a conocer sus canciones y cantarlas en concierto, que es algo de lo que más disfrutan los músicos cuando están en escenario, ¿no? Los creadores musicales. Y bueno, tanto Jesús Ordeval, Juan de Pablos, Avid Bol, bueno, es que hubo allí un grupo que sí, que hacían caso, Carlos Tena, Diego Manrique, por supuesto, en sus crónicas, y fueron los que empezaron a decir algo pasaba, algo cambiaba en el panorama musical y sobre todo que se estaba procesando de una manera positiva, claro, también por los tiempos que corrían, toda esa corriente que venía de fuera, ¿no? Del punk y de la New Wave que venía de fuera, de Inglaterra y tal, y que la gente empezaba a acceder a esa música, claro, y a partir de Y que ahí... no era tan fácil como ahora, que Spotify te Por recomienda supuesto. músicas alternativas. Entonces, estamos destacando el papel de la radio, que en televisión, porque yo creo que la radio fue anterior en este sentido. Luego en televisión también hay programas como Caja de Ritmos Sí. o La Edad de Oro, antes Paloma incluso de La Bola Chamorro, de sí. Cristal que hablaba Ana. Pero evidentemente es que no era tan fácil pues como ahora acceder, incluso para los propios artistas. Esas influencias que ellos podían tener eran bastante limitadas, porque solo unos pocos viajaban y era Londres, era una influencia que venía de Gran Bretaña, que era lo que más cerca estaba, ¿no? Sí, sí, de hecho Danza Invisible, que son gente con un nivel musical alto y con una cultura musical importante, claro, ellos cuando empezaron, Chris, su padre tenía un pub inglés, es inglés su padre, y por él entraba un material allá a Torremolinos, Simple Minds y tal, pero vamos... recién salido de las discográficas, ¿no? Entonces eso llegaba inmediatamente a Málaga y toda esta gente, ese núcleo de gente que nos movíamos en esto, pues claro, lo teníamos todo a mano. Varios de los músicos hablan de sus hermanos mayores, ¿no? Que eran los que conseguían los discos y se llevaban a los colegas del grupo a escuchar la música del hermano mayor, que era el que accedía a esta información, pero efectivamente Isabel no era tan como ahora, ¿no? Y yo de hecho me ha sorprendido, ¿verdad?, después de tantos años a la hora de buscar información, porque algo que yo encontré a la hora de ver qué bibliografía había de esto es que salían muchas fotos, las fotos que se conocen de la movida, pero no había, los pies de foto eran el grupo, pero no había nombres, es decir, o sabías tú que era Enrique Sierra o si no, entonces, y eso en la mayoría de los libros publicados. Entonces yo me puse en internet a mirar porque tenía mucho interés que las fotografías aparecieran con el nombre del artista. Y la verdad es que he encontrado todo, vamos, que es Bueno, que de he hecho, sorprendido en este después libro, de tantos años, claro. yo diría que hay incluso secundarios, sin restarle importancia, que en el cine todos sabemos que los papeles Que están secundarios ahí. son muy importantes. Yo diría que aquí hasta os habéis tomado la molestia de incluir a mucho secundario de la movida, ¿eh? Sí. De hecho, hay, mira, un grupo Cámara de Málaga, estos, tal como salieron, desaparecieron, ganaron un segundo premio allí, pero luego Eduardo se dedicó a otras cosas, no, el grupo desapareció, ¿sabes? Pero es curioso porque en libros que he manejado de crónicas de la movida se habla de ellos. Y es que grabaron un disco que fue el premio que les tocó. Danza Invisible era la cara A y ellos la cara 2, ¿no? Sí, aparte son un grupo referente, ¿no? De la zona sur Sí, de de la España, zona sur, sí, de Málaga, y efectivamente, se sí, habla sí. mucho de Cámara, sí. El libro están las fotos, hay fichas de los diferentes grupos y hay entrevistas. Y creo que os habéis tomado la molestia de hacer las entrevistas presenciales. Sí, algunas han sido por escrito porque era imposible tener presencialmente a los músicos en esas fechas, porque ha sido un libro que se ha escrito, sobre todo el gran grueso de las entrevistas ha sido realizado en el mes de mediados de julio y agosto. O sea, que habéis Entonces, empleado claro. las vacaciones Claro. Sí, en el hemos trabajo empezado el para curso, haceros la tournée de entrevistas. eso es, hemos empezado el curso con un reventón, pero bueno, ha merecido la pena, Os habéis hecho casi la gira como los músicos, Sí. entonces, que también las condiciones eran muy diferentes, en las que tenían que actuar, viajar, que eso también lo relatan algunos de ellos, Sí, ¿verdad? Sí, efectivamente. De hecho, vamos, muchas veces les tocaba tocar y dormir en las furgonetas, porque es que tenían un contrato 2 días después en la otra punta de España, ¿no? Porque además había mucha contratación, mucha, los ayuntamientos estaban abiertos plenamente a recibir grupos de estos, aunque luego efectivamente llegábamos a las poblaciones
vamos, no, yo no quiero criticar, pero vamos, a veces decían unas barbaridades cuando paseabas por el pueblo. Hombre. O no solo barbaridades, sino que te decían, mira, más vale que nos guste, que ahí está el pilón. Claro, era una España todavía que estaba por Que de abrir. repente llegaban Claro, con las entonces crestas, había en los con esa ayuntamientos ropa. gente más con más idea moderna y tal. Claro, pero Y ellos estaban intenta- esperando pero a alguien que luego- tocara a Paquito el chocolatero y Sí. aparecían unos punkis allí Pues sí, diciendo sí, en había algunos veces casos. que se asustaban y todo, decían, pero bueno, ¿cómo han traído a esta gente aquí y tal? Pero bueno, era la España que había, si de ahí salimos todos, ¿no? Y tú viajabas también en las mismas condiciones. Claro Sí. que la carretera, de hecho, se ha cobrado Sí. muchas víctimas. Sí. Hablábamos de Muchas. Canito, pero Eduardo No, Benavente, pero que escuchábamos antes a Pedro Parálisis. Díaz también, de Tino Casal. Tino Cuerpo Casal. Batería de Secretos, sí, Tino Casal, sí. Sí, es que eran muchas horas y yo recuerdo a veces de hacer de chofer de algún grupo porque estaban tan agotados y como tenían que llegar, decía, bueno, pues yo como... Claro, porque yo iba con los equipos de música, entonces tampoco tenía que mover, yo no era un roadier, no tenía que mover materiales ni nada. Entonces yo me dedicaba a hacer fotos, de hecho Nino decía, no, tú, menudo prestigio da la empresa llevar un fotógrafo, luego para tener ellos la Fotógrafo, foto, chofer, porque chico para todo. Entonces me cogía y me decía, oye, ¿puedes llevarte una furgoneta que tenemos que ir a 200 kilómetros más allá? Es que no podemos, estamos, ¿sabes? Entonces dormían y yo me llevaba la furgoneta y así, era muy divertido. Canto a Dios, canto a la flor del campo, canto al viento, canto al mar, canto a la luz que muere en el trigal, canto al amor sincero, canto al fuego del hogar, canto a la verdadera libertad, canto a los verdes prados, canto. Estamos escuchando a Glutamato y Yeye, y es que, bueno, esta la has elegido tú, Eduardo, ahora te preguntaré por qué, pero esto me lleva a pensar que antes hablábamos de que dentro de lo que se ha denominado movida había grupos de muchos estilos y había algunos inclasificables, y posiblemente Glutamato fuera uno de ellos. Sí, de hecho, en el conglomerado de Glutamato, Sindicato Malone, Los Elegantes también eran muy amigos suyos. Yo trataba mucho con Eugenio y Alberto Aro, ¿no? Pues que bueno, ya no están. Y claro, era un conglomerado de gente muy creativa. Y había momentos con ellos que eran muy explosivos musicalmente, sin ser grandes músicos, pero claro, Iñaki en escenario cubría todo el escenario, él salía y a partir de ahí cubría todo el escenario y con un sentido de humor y además Ironía, sarcasmo, provocación. sí, exacto. Ellos cantaban Todos los negritos tienen hambre y frío y Sí, tiraban pan al efectivamente, público. Sí. Y de hecho él salía con las patas de pollo colgando, Iñaki provocando. Y luego, ya te digo, pues un sentido del humor para todo y después esa crítica social, política, que otros no tenían, porque eran canciones más light, ¿no? Más, o bien de desamores y... Y bueno, ¿y qué me contáis de los rockers, de las tribus urbanas? Porque también era la etapa en la que había punkis, había mods, tú has citado, por ejemplo, Los Elegantes, esto también aglutinaba al público, cada uno, digamos, en una corriente, Sí, y luego sí. había también peleillas, que no eran como Sí, ahora, sí. pero había peleas. Se esperaban ellos. Bueno, había se peleas esperaban. donde había muertos, o sea, había Bueno, en el hubo Rocola. algunas, uno. Sí, en el uno, Rocola efectivamente. murió Sí. un rocker y por eso, Sí, bueno, pues al empezó final... Yo lo que quería hacer era un poco la cerraron. analogía con las bandas latinas ahora. Efectivamente, Sí, allí sí. falleció un chico en la puerta de Rocola, fue terrible, un Pero, asesinato, sí. pero eso trascendió a nivel Eso, nacional sí, y posiblemente fue el inicio del fin de Rocola. Sí, Mm. sí, Sí, claro. es lo que dice De hecho, la Rocola, crónica. Lorenzo y esto pasaron a gestionar la Universal y allí les ponían problemas continuamente y allí Manuel Becerra, ¿sabes? Había concierto, había tal, pero tenían muchas más dificultades, sí. Todos los chicos en la playa hacen surf. Un jovencísimo Loquillo y los Trogloditas, cantando este tema, Todos los chicos en la playa. Lo ha elegido Ana, la canción. Sí, aparte este tema es muy interesante porque los coros los hace Poch y los hace De también Derribos Iñaki. Arias. Sí, y los hace Iñaki Iñaki de también, Glutamato. que estábamos juntos hablando de él, ¿no? De Ribos Arias, que era otra banda inclasificable. Sí, total.
Y es muy gracioso porque les pregunté también en la entrevista a Jordi y a Josep, les pregunté cómo surgieron estos coros, ¿no? A mí es que me alucinan los coros de esta canción, y me decía que, bueno, que era... Que se retroalimentaban entre ellos dos, ¿no? Entre Poch y Iñaki, y que fue algo como muy improvisado, ¿no? Que llegaron al estudio y se dedicaron a hacer los coros y fue como una toma muy rápida. Mira, otra que se ha sumado a los coros, Ana. Pero igual que Ana, tú nos contabas que Poch e Iñaki están haciendo coros en esta canción. Entre las bandas había mucha mezcla, interactuaban mucho entre sí. De hecho, había cambios y grupos paralelos, proyectos paralelos, y se repartían, según cuentan, los instrumentos un poco sin saber tocarlos, ¿no? Claro. Me falta un batería. Yo no tocaba la batería en mi vida, pues lo que queda. Un poco así, De ¿no? hecho, lo que había más falta eran baterías, porque eran pocos y se los rifaban los grupos. Y luego bajo, que nadie quería tocar bajo. Era el instrumento más aburrido. Entonces alguien tenía que tocarlo, claro. Y bueno, ellos salían... Es que fue un periodo muy auténtico en cuanto a que a ellos no les preocupaba ni la técnica ni la calidad. Ellos lo que querían era expresar y estar ahí, ¿no? Entonces, además, fue un periodo que aborda el libro en el que todavía no había habido, no se había metido la zarpa de la droga entre ellos, se tomaban tripis, se fumaba, pero no era lo que hubo posterior, claro. Todo. La heroína, que igual que decíamos, la carretera arrasó, sí, la otra gran enemiga fue la heroína, también arrasó entre muchos. Sí. Fue posterior a lo que muestra el libro, ¿verdad? Porque fue a partir del 86, 87, 88, es cuando había mucho dinero. Yo me acuerdo de, pues eso, que llegabas a los pueblos, entrabas en camerinos, el agente musical llegaba al ayuntamiento, abría el maletín, contaba, venga, ya podéis subir al escenario que ya está todo. Y claro, volvían a Madrid con unos volúmenes de dinero. Eso hizo un poco pues esa facilidad y ese, ¿no? Más que el éxito en sí, porque yo creo que fue tener capacidad económica para abordar ese mundo. Pero en cuanto a un poco cómo empezaba la gente a tocar en los grupos, Ana Curra, por ejemplo, relata en la entrevista que incluís en el libro, pues cómo se sumó a ellos Rafa Balmaseda. Vamos a hacer, es que aquí se entremezcla tanto todo, hay que decir, Ana Curra estaba en Los Pegamoides, después forma Parálisis con Eduardo, luego Seres Vacíos, y como digo, va habiendo un trasiego de músicos que van y vienen, y entre ellos está Rafa, que él creo que era de Donosti, llegó a Madrid, llegó a Rocola, se presentó y dijo, quiero tocar con vosotros. Es un poco como... Sí, además en el caso de Ana, bueno, es que cuando murió Eduardo fue un shock. Yo estuve también allí, en Porcea Bermúdez, que estaba el tanatorio, y claro, la creación está ahí, entonces tienes que sacarla de alguna manera. Entonces ella no podía volver a Los Pegamoides, tenía que hacer algo propio suyo, ¿no? Y sacó Los Seres Vacíos. Yo recuerdo ir a su casa, tengo fotos en su casa, que le hicimos una entrevista, hizo una entrevista a Susana de Pablos, que era una periodista que empezaba, y nos recibió en su casa, Ana, ¿no? Con Seres Vacíos, estaba Rafa también en la entrevista, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí pues le ayudó un poco a salir de una situación muy compleja, porque además Eduardo era muy valorado dentro del ambiente, esto como músico. Sí, es lo que yo quería preguntarte, sobre todo a ti en este caso, Eduardo. Yo siempre pienso qué hubiera pasado con Eduardo si no hubiera muerto en un accidente de coche con 21 años. Bueno, que hubiera habido mucha creatividad en lo que hacía, porque la había, y era un hombre que tenía
las ideas las tenía muy claras. Era de los pocos en ese ambiente de Alaska y demás. ¿Sí? En el terreno Que musical, tenía, sí, él era de los en el que tenía terreno las ideas musical y más claras, creativo, de los de que las más ideas más arriesgaba, claras. porque Sí, Parálisis Permanente tenemos perfectamente. un disco mítico, El Acto, Sí, y sí, Es increíble, para mí es uno de los mejores discos Sí, de esa sí. época. Entonces, Sí. Aparte él tocaba todo, ¿eh? O sea, él te tocaba la batería, como te tocaba el bajo, como te tocaba la él guitarra. era un hombre muy, muy polifacético, sí, efectivamente, ¿no? Y luego también Entonces, Tino Casal, ¿eh? Que hubiera pasado Sí, si Tino Casal también. Claro, que era sí. nuestro los dos- Bowie español. Exacto, A lo sí. mejor, no exacto. sé si Yo, estaré de hecho, cuando me exagerando, puse, pero para mí sí. Y sabes, Sí, cuando para me mí puse a también. revisar la colección, bueno, yo tuve un periodo ahí de bajón, porque claro, hay un porcentaje alto que ya no están, y que yo a Pepe Risi lo traté mucho, y a cierta gente y tal, y dices, joder, no, el otro día, pues hace unos meses, Luis Jovellar, de Sindicato Malone, también nos ha dejado y tal, ¿no? Entonces, claro, y algunos muy jóvenes, bueno, Enrique, Urquijo, todo esto, ¿no? Entonces sí hubo un momento en que dije yo, joder, si es que muchos se han quedado en el camino, claro, ¿no? Y también, pues mira, un poco homenaje a ellos, ¿no? Este libro, La movida madrileña, recordamos, editorial Tebar Flores, pues también un homenaje a los que ya no están. Vamos a escuchar un poquito de música, voy a volver a la lista que os habéis repartido el juego, habéis elegido una cada uno, la de Loquillo era de Ana y La calle del ritmo de Los Elegantes es tuya, Eduardo. Sí, es mía. Los Elegantes era, bueno, se les catalogaba, se les metía dentro de los mods, pero tenía una fuerza en escenario de las más potentes que había en directo. Un año sigo viviendo así. No preguntes qué es lo que hago aquí. Corre, sube hasta mi calle y pronto lo verás. La luna llena y una melodía para saltar. Tengo el tiempo del mundo para poder soñar. Vivo en la calle del ritmo. 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 La luna roja desde mi ventana veo aparecer berlinas y coches de caballos correr. Sube pronto hasta mi calle, allí tú lo verás. La luna llena y una melodía para saltar. Es la hora, checa la hora. Encienden las luces ya, ven hasta aquí. Café la tomó, sube aquí. No esperes más, ven hasta aquí. Café la tomó, sube aquí. No esperes más. Vivo en la calle del ritmo. 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 En Onda Madrid. 2 hasta las 2. La movida madrileña, un libro editado por Tebar Flores que tiene mucho de homenaje. Sus autores, el fotógrafo Eduardo Cimadevila y Ana Aparicio, periodista. Eduardo, las fotos que tú aportas, más de un centenar, realizadas en los años 80, cuando viajabas con estos artistas, por lo tanto, tú les conocías. Pero en el caso de Ana, que insistimos, no por nada, sino porque no habías nacido o eras muy pequeñita, en estas entrevistas que has realizado, muchas de ellas, como decíamos, de manera presencial, ¿quién te ha sorprendido más de los que has podido entrevistar y conocer de estos artistas? La verdad es que me ha encantado entrevistarles a todos, ¿no? Me ha gustado mucho entrevistar a Juanma del Olmo, de Los Elegantes, porque también fue la primera entrevista y fue muy agradable. La verdad es que algo que me ha sorprendido mucho de todas las entrevistas es que tú llevas como una batería de preguntas
pero como tenían tantas ganas de hablar sobre el tema, al final fueron surgiendo tantas otras preguntas que hizo que al final las conversaciones fueran muy, muy interesantes, ¿no? Y luego Ana Curra, pues evidentemente, como he dicho anteriormente, Parálisis Permanente probablemente sea uno de mis grupos favoritos, y entrevistar a Ana Curra, pues para mí era algo muy significativo y me lo tomaba como algo muy importante, ¿no? Y bueno, pero la verdad es que todo, Ferni Presa, Eddie Clavo, o sea... Pues mira, hablando de Ferni y de Eddie, vamos a escuchar un poquito de Obediencia, porque hay mucha gente que desconoce la etapa oscura de los Gabinete Caligari, que de hecho, lo que decía Ana, se publicó, creo, era un EP de 3 cipreses, que una cara era Parálisis y otra eran estas canciones de Gabinete. Este tema, Obediencia, nos lleva a abrir una cuestión bastante importante en la época, que era el servicio militar, porque entonces era obligatorio y muchas carreras de estas bandas o muchos grupos, pues su punto final acababa siendo el servicio militar. Sí, de hecho varios nos han expresado, claro, por ejemplo con Siniestro Total, pues llegó el momento en que tenían que ir al servicio militar y tuvieron que esperar y todo esto, ¿no? Bueno, yo como también lo pasé en servicio militar, había que hacerlo, entonces... Pero sí es verdad que hubo bandas que en el momento que llegar al servicio militar, Ana sabrá más de ello. Sí, tuvieron que parar de tocar, claro, y de hecho también, por ejemplo, ellos en la entrevista sí que comentan, cuando hablo de ellos, hablo de Gabinete Caligari, de Ferni y de Eddie, sí que comentan también cuando vuelven del servicio militar las influencias musicales que traen de haber estado escuchando también música allí, ¿no? Y bueno, me parece interesante eso, de que al final pues era un factor a tener en cuenta para esas bandas, ¿no? Era como, ¿ya has hecho el servicio militar? Bueno, pues entonces la banda puede continuar, ¿no? Era como algo que preguntaban, ¿no? Si habían hecho ya el servicio militar. De alguna forma vosotros habéis hecho un ejercicio, Ana, Eduardo, de mirar con perspectiva esta etapa de la historia de nuestro país, pero también habéis puesto en esta tesitura a los artistas a los que habéis entrevistado, claro. Ellos han tenido que abrir, igual que Eduardo, tú abrías tu cajón, sacabas esas fotos y despertaban en ti una serie de recuerdos. Y bueno, pues también veías los que no estaban. Para ellos esto ha sido un poco lo mismo, ¿no? Sí, abrir ese cajón de los recuerdos. ¿Qué tal? Sí, yo creo que muchos se emocionaban, ¿no? Pues eso, yo creo que todos, ¿no? Cuando recordamos 20, 40 años atrás, no, yo 40 años, como decías tú bien, no puedo recordar, pero cuando recuerdo la época de la facultad y tal, pues que es la etapa más importante para todos nosotros, la hayas vivido cuando la hayas vivido, entonces claro. Recordar esos amigos, ese espíritu festivo, también de divertimento. De hecho, a mí alguno me ha comentado que lo que le gustaba del material fotográfico es que les dignificaba, ¿no? Es decir, que se veían como trabajadores, no como solo ocio, y que mucha gente tiene la idea de la movida, era todo continuamente fiesta, ¿no? Había que subir a un escenario, había que ante la gente responder, ¿verdad? Y entonces, y las condiciones, ¿no? Del trabajo que eran duras, que es lo que comentabas antes, ¿no? Que muchos de ellos hablan pues de eso, de esos viajes, de esas horas en furgoneta, esas carreteras, ¿no? Que también las carreteras en aquel momento... Yo veía aquí unas fotos, creo que las de Patacho, que con bufanda, y él relata en la entrevista de que pasaron un frío horroroso, que eran atravesando ahí el campo para ir porque el donde vestuario era en el otro lado, claro. Sí, realmente, era un trabajo duro porque además ahora las condiciones son, es verdad que los materiales han cambiado, son más ligeros todo, pero antes todo tenían que llevar además todo el equipo, ellos no, todos los herrajes suyos y tal, no tenían capacidad de llevar un pipa que les llevara el material. Sí, ¿no? Y todos los equipos y también... El tema también de la evolución de los sistemas de sonido, ¿no? Que comentaba Ana Curra en la entrevista, que decía, la pregunta que nos hacíamos cuando volvíamos de un bolo
no era ¿qué tal?, sino No, ¿habéis sonado? claro, Porque sí, sí. decía que había momentos en los que ella estuvo por ahí en diferentes sitios de España, ¿no?, de la geografía española, y que no llegaron a tocar porque no había nadie que supiera conectar los equipos, por ejemplo. Sí. Entonces, que bueno, De hecho, pues que fue era... un periodo en que, claro, se pasó de sonorizar cantautores y mocedades, grupos vocales y A tal, grupos de rock. a grupos Claro. de rock. Que un poco es lo que tú decías, Eduardo, destacando la profesionalización, pero esa profesionalización les llega de manera absolutamente práctica, ¿no? Sí, Hay que aprenderlo sí. todo sobre la marcha. Sobre la marcha, efectivamente, sí, sí. Aprendizaje empírico, Sí, total. sí. Si existe un más allá, si es reencarnación. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Siniestro total, esto es posterior, esta canción, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Eduardo, la has elegido tú. Esto me lleva a preguntar si teníais en ese momento, no sé si cierta percepción de la trascendencia que con los años No. iba a tener No, lo que en estaba absoluto, ocurriendo al en revés. España en los años 80 y en concreto en Madrid a nivel musical, No, cultural. sí es verdad que sabíamos, bueno, pues que ahí había un estilo musical que era nuevo, que lo tocaban españoles, que se cantaba en castellano, entonces sí es verdad, pero que perdurara lo que ha perdurado, no había una previsión, y menos los Siniestros lo que querían era divertirse, vivir. De hecho, aprovecho para agradecerles porque con Siniestro Total es el único disco que yo tengo publicado con mi nombre, de fotos. O sea que por eso has elegido en Bailaré concreto. sobre vuestra tumba. Sí, bueno, para mí también, así como te decía antes Radio Futura, Siniestro también para mí es un referente muy potente, muy potente. Y hemos cambiado radicalmente de estilo. Nos vamos Sí. a la electrónica Oh, futurista del Aviador Dro y sus Ay. obreros especializados. Qué buenos. Por supuesto. Nuclear, sí, cómo no. Colinas ardientes de sol abrasadas. Y viendo que en el espectro musical había tantísima variedad, cuando les habéis hecho preguntas a los diferentes entrevistados, ¿qué creen ellos que pueden tener en común o qué conclusión habéis sacado vosotros, Ana? ¿Qué puede haber en común entre todos estos grupos que se han metido en el saco de la movida, Pues- siendo tan dispares? Yo creo que lo que ellos comparten es un momento clave, que es los 80, el periodo histórico, político y social, el momento de, bueno, pues eso, de la llegada de la democracia y demás. Pero es verdad que ellos sí que hablan de esa gran variedad de géneros musicales, porque es verdad que estamos escuchando en este programa mismamente desde techno, pasando por rock, algo más afterpunk, ¿no? Algo pop. Entonces yo creo que fue como de repente la aparición de muchísimos géneros musicales que todavía no estaban, no podíamos ver aquí en España, ¿no? Y eso yo creo que es la conclusión que ellos sacan, que muchos de los grupos no se parecían en nada, pero sí que compartían ese contexto. Y de las personas con las que habéis hablado, ¿todos están de alguna manera a día de hoy relacionados con la música? No todos, Pero muchos sí, ¿eh? La Muchos mayoría sí, sí. sí. Si no están en proyectos musicales, por lo menos sí están al tanto y bueno, ha habido algunos, por Sí, ejemplo... bueno, y siguen en activo algunos, ¿no? Danza Y Invisible, activos, sí, fuimos por a supuesto, y la además- entrevista
a Toledo porque estaban tocando allí. Sí, o sea, el caso de Amar de Danza es peculiar porque ellos llevan como la frontera, es que llevan 40 años juntos. Claro. Entonces, claro, sus directos son muy buenos porque es gente que suena muy bien, muy compacta musicalmente y sus técnicos ya se lo tienen aprendido. Bueno, y hablábamos después ahora de tantos años. con un micro cerrado de Aviador Dro también, ¿no? Que Sí, siguen Dro. Que acaban de tocar, de cerrar una gira aniversario en Madrid en el Trogloditas 8 y también medio. continúa. Trogloditas, sí, sin loquillo, pero Trogloditas. Los sí. Ilegales están a puntito de sacar nuevo Ilegales, disco. Sí, han sacado el single hace una semana. Hay muchos que Santiago Auserón también está dentro de... Y Luis Auserón, su hermano, tiene un grupo también que no tiene tanta continuidad. Ana Curra sigue tocando. Sigue, Ana Curra sigue dando conciertos. Sí, O sea, la mayoría han sí. visto que sí, pero tienen también sus trabajos aparte, porque Ana misma es profesora en el Conservatorio del Escorial, y Juan del Olmo es profesor de Historia. Juanma, Muchos, sí. Víctor también es profesor Víctor de dibujo. Coyote también Víctor Coyote tiene un es trabajo profesor, ahora, sí. Nuevo, Entonces discográfico. algunos nos hemos dedicado y está también, efectivamente, Víctor Coyote está también ahora trabajando. Sí, está en activo también. O sea que haciendo sí. cosas, sí. Pero estamos La escuchando gran mayoría están ahí. a todavía. PUDP, Sí. el coche de la Plaza. El Que coche de la también Plaza. están dando conciertos. Ellos ahora sí Siguen. han vuelto Sí, un han vuelto a poco tocar. a tocar y sí, pero yo creo que les necesitan el escenario. Es que es gente que disfrutó tanto allá arriba y se sintieron tan bien con ellos mismos que algunos que han estado un periodo sin activo, o Xpon también, hablan los hermanos Saura, ya, bueno, de hecho han tenido... Sí, Xpon con el año pasado han Meteoritos, tenido que sigue también. Sí. varios conciertos, ¿no? Pero efectivamente algunos pues han tenido que buscar otro trabajo porque, claro, hay que sostenerse de alguna manera, ¿no? Claro. Pues Eduardo Cimadevila, Ana Aparicio, ha sido un placer que estéis aquí recordando algunos momentos de la movida. En tu caso, Eduardo, que tú viviste en primera persona, en tu caso, Ana. Todo empieza, creo yo, viendo la televisión, siendo muy pequeñita, pero luego centrándote también en ese trabajo de fin de carrera y ahora en las entrevistas y los textos de este libro. Y hemos citado a Tino Casal, el gran Tino Casal, y yo creo que no podíamos despedir esta charla sin escuchar a Tino Casal, que no solamente hacía música, sino que diseñaba vestuario para él y para otros. Mira, hace poco han estado aquí Obús, Fortu y Paco, y les hacía portadas y ropa Tino Casal. Fíjate. O sea que... Pues el gran artista para mí de la Tino, movida. Para cerrar, muy bien. Pues muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias a ti, Isabel. Muchas por vuestro gracias. apoyo, gracias.